¿Cómo estamos? Espero que todo esté lleno de bendiciones en su vida. Y bueno, hoy estamos en la continuación del tema de los 5 pasos de conversión bíblica. Estamos en el tema de los principios básicos. Y bueno, hoy vamos a hablar eh, del último punto, que es bautizarse. Aquí es un punto teológicamente muy de controversia, puesto que eh, no solamente la iglesia tradicional, sino por ahí alguna que otra iglesia todavía utilizan el bautismo por aspersión en bebés para 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 hacer esta situación, y creen que eso es lo correcto. Por otro lado, existen las personas que piensan que el sacramento del bautismo ya no es necesario, eh, por, por la situación de que solamente con recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador somos salvos. Finalmente aquí, bueno, vamos a entender qué es, cómo se produce y para qué, y la importancia. Entonces vemos que el propósito de inicio, el bautismo es el comienzo de la vida cristiana. Y bueno, para poder empezar con esta parte, si me quieren acompañar a Hechos 2, Hechos capítulo 2. Vamos a ver la versión, la Biblia de las Américas, que es la que normalmente utilizamos en este espacio, aunque en algunas ocasiones estaremos utilizando alguna otra versión, pero principalmente aquí es donde vemos la Biblia de las Américas, y vamos a leer el capítulo 2 de Hechos en el versículo 36 al 41. Dice la palabra de Dios: Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, con pujidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sead bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 almas. Entonces aquí vemos al Señor, a este Pedro, en la primera, en su primera ocasión en que estaba pues explicándoles, en su prédica, Pedro, en la tarde en la cual se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, vemos que él dice bautícense, Pedro. Y luego lo vemos también en la primera carta que hizo, también dice el bautismo que ahora nos salva. Entonces ahí en esa carta dice que es el bautismo de salvación. Y aquí el punto vemos que dice bautícense, ajá, dice cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para ver perdón de vuestros pecados. Ahora, en algunas escrituras dice, en algunas escrituras de la Biblia, no en una versión diferente a esta, en la misma escritura, sino en otras escrituras, en otra parte de la Biblia, dice, bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aquí dice en el nombre de Jesucristo. Hay una discusión en algunas personas que dicen que se tiene que bautizar y que está mal bautizado el que no bautiza en el nombre de Jesús, o que está mal bautizado el que no bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo que yo sé es que Dios no es egoísta como el hombre, y entonces no están en competencia para ver quién es el más importante y quién no. Entonces Dios es Dios, Dios es uno, nosotros adoramos a un solo Dios. Entonces, sea que bauticemos en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo es correcto, porque lo que estamos haciendo es bautizarlo en nombre de Dios y creyendo en la promesa de que es para salvación y para perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, vemos también que dice, al bautizarnos, que formamos parte del cuerpo de Cristo, empezamos a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Queremos definir el rol del discípulo dentro de la iglesia. El bautismo, baptizo en griego, quiere decir sumergir en agua. Baptice o baptizo significa hundirse, zambullirse, sumergirse. Es compartir la muerte de Jesús. Amén. Entonces dice aquí, el bautismo es inmersión en agua. Quiere decir que si es como muerte y sepultura, que vamos a ver esa escritura más adelante, pero vemos que
tiene que estar el cuerpo completamente y estamos compartiendo la muerte y sepultura del Señor Jesús y creyendo que vamos a salir a una nueva vida. La primera proclamación de las buenas nuevas de Jesús después de su ascensión, ¿cuál es la promesa a todo aquel que se arrepienta y sea bautizado? O sea, vimos ahorita Hechos 2, 36 al 41, que esa fue la primera proclamación, lo que hablamos de Pedro, después de que Jesús fue ascendido. ¿Y cuál es la promesa a todo aquel que se arrepienta y sea bautizado? Bueno, perdón de pecado y recibir este Espíritu Santo. Romanos 6, vamos a ver qué dice la palabra en Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, dice la palabra. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados, que era lo que yo les decía hace un momento, con él por medio del bautismo, para muerte, a fin de como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en novedad de vida. ¿Es un simbolismo? Sí, pero es un simbolismo muy importante que se practicó desde el principio, que todos lo hicieron, que el Señor Jesús lo practicó él mismo, y dice la Escritura que tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús, y el primer ejemplo que hizo fue, al empezar su ministerio, lo primero que hizo fue dejarse bautizar por Juan el Bautista. Y vemos que dice que hemos sido bautizados en Cristo, en su muerte, para que con él estemos sepultados y seamos resucitados de entre los muertos. O sea, nosotros entendemos la responsabilidad que tenemos de la muerte de Jesús, morimos con él para nacer a una nueva vida y somos resucitados al salir del agua en el bautismo. Entonces, en el bautismo y por medio de la fe en Cristo Jesús, nos unimos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que estamos viendo aquí en la carta a los Romanos. Primero vimos las palabras de Pedro, ahora estamos viendo las palabras de Pablo, y vemos que Pablo, que fue el que dijo, Romanos 10:9, que si confesares al Señor Jesús y creyeras en tu corazón, serás salvo. Entonces, el mismo Pablo que dijo que tenemos que hacer nuestra confesión de fe, es el mismo Pablo que está hablando aquí que tenemos que bautizarnos para ser sepultados en el bautismo, para ser renovados y ser resucitados a una nueva vida. Ajá. Entonces, vamos a ver también lo que dice Primera de Pedro 3:18. Aquí otra vez vemos hablando a Pedro. Dice la palabra de Dios, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la sociedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Entonces vemos aquí que dice que el bautismo que ahora nos salva no nos quita la concupiscencia, la necesidad, el pecado de la sociedad que tenemos en la carne, sino que nosotros estamos buscando por medio del bautismo una buena conciencia. Le estamos pidiendo al Señor que nos ayude a tener esto. Y bueno, precisamente entonces el bautismo es un acto de fe para alcanzar la salvación. Entonces es parte de la conversión bíblica. Ahora vamos a ver Colosenses 2:12, otra vez vamos a escuchar hablando al apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Colosenses 2:12 dice la palabra de Dios, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Entonces vemos que en una parte habla Pedro y en otra habla Pablo, pero nos están hablando de lo mismo. Sepultados en el bautismo, en el cual también habéis resucitado por él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. El bautismo es una expresión de fe en el poder de Dios. Y vamos a ver otra vez, hablando a Pablo en primera carta de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. Entonces es un requerimiento, todos tenemos que ser bautizados. A través del bautismo y el espíritu formamos parte del cuerpo de Cristo. También el parte del para qué del bautismo es ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Vamos a ver Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían todos con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos, de los que iban siendo salvos. Entonces vemos que se estaban haciendo todo lo tenían en común, no había partimiento de pan, no había oración y habían personas que empezaban a ser eh, parte del cuerpo. Después de ser bautizados y formar parte del cuerpo de Cristo, vemos en esta escritura, que estar firmes en las enseñanzas de los apóstoles, tenían una comunión y partir el pan y la oración. Era parte de la vida cotidiana de los hermanos del primer siglo. Todos unidos y todo en común. Ajá. Relaciones profundas y diarias. Alabar a Dios y se añadían los salvos. Era parte de todo lo que se tenía que hacer en el primer siglo. Y bueno, vamos a volver a la carta a los colosenses. A la carta a los colosenses. La carta a los colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, al fin de que Él tenga toda primicia. Entonces Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia define a la iglesia como el cuerpo de Cristo. La palabra iglesia es eclesía en griego y quiere decir asamblea o congregación. La tradición nos está enseñando que la iglesia es un edificio, pero aquí hay un error. La Biblia nos enseña que es la gente. De hecho, muchos hablan también de templo y de hecho la palabra dice que está prohibido que haya más templos que el que existía en Jerusalén. Hubo dos templos, hubo tres reconstrucciones, pero finalmente fue el único autorizado por Dios. Hoy no existe. Entonces es un error decir que vamos al templo, ya que templo solamente era el que estaba en Jerusalén. El Señor Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y entonces nosotros realmente a donde vamos a reunirnos es una casa de oración. En una casa hay padres, hay hijos, y cada uno tiene que hacer su parte. Entonces también tenemos que aprender a tener una paternidad espiritual y tener una autoridad. Entonces vemos que en la parte de iglesia es la gente que se reúne ya sea afuera, ya sea adentro, principalmente afuera, que son los, porque antes se reunían en parques, se reunían en cuevas, estaban en muchos lugares, no necesariamente tenía que ser un lugar eh, que tuviera una forma como hoy, que muchos tienen la forma de templo, cuando finalmente templo solamente es el de Jerusalén y que hoy no existe. Entonces Jesús es la cabeza de este cuerpo, la iglesia. Él es quien la gobierna. Y vamos a ver ahora Efesios capítulo 2, versículo 19
Dice la palabra de Dios, y vino, 19, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús, Jesús mismo la piedra angular, en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Él es el fundamento, los apóstoles son, él es la piedra angular, los apóstoles son el fundamento, y nosotros somos piedras que vamos juntando el templo espiritual del Señor Jesús, nosotros como cuerpo. Entonces, en el altar, cuando estamos en la iglesia y nos acercamos a la parte donde está el púlpito alrededor, en realidad ese no es el altar. El altar es el que formamos nosotros, cada piedra, cada uno de nosotros es una piedra en el altar, y cada uno de nosotros es una ofrenda en el altar. Entonces nosotros formamos el altar, por eso es tan importante. Esperemos que pronto tengamos la normalidad en donde podamos estar en la iglesia danzando, alabando, y cuando viene el llamado de la bendición de nuestro Padre Espiritual, nuestro apóstol, nuestro pastor, nos acercamos. La verdad es que cuando yo entiendo esta parte de que nosotros formamos el altar y la importancia que tiene que cada vez que vayamos le hagamos altar al Señor, entonces yo veo que es menospreciar al Padre, no solamente al Padre espiritual, sino al Padre Dios, cuando hace el llamado y que se queda la gente atrás. Y la segunda es que no reciben la bendición. ¿Por qué? Porque están poniendo una barrera para recibir la bendición que se tiene. Porque nosotros hacemos el altar, pero el Señor siempre tiene preparada una bendición. Entonces, siempre es necesario que nos acerquemos a recibir la bendición y nosotros seamos una piedra viva que esté haciendo el fuego en el altar. La iglesia es la familia de Dios entonces, y entonces al bautizarnos somos hechos hijos de Dios y formamos parte de esa familia, de la familia de Dios. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, en cada miembro de la familia de Dios. Como parte de una familia, entonces, todos tenemos derechos y responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en casa yo no cumplo con mi parte de responsabilidades, algo va a estar mal y va a empezar a haber problemas. Y entonces es cuando vienen los divorcios, cuando los hijos se van de casa, etcétera. Pero todos necesitamos ir como relojito, haciendo la parte, las responsabilidades que hay. Y entonces vemos que así como en una casa se crean problemas por no cumplir responsabilidades, así mismo en la casa de Dios, en nuestra casa espiritual, como hijos tenemos obligaciones, y al nosotros no cumplir con obligaciones, es como si de repente, vamos a suponer que un marido, esos maridos que se la pasan tomando y acostados en el sillón y no trabajan, y la mujer es la que tiene que trabajar y casi casi lo mantiene, y todavía él se enoja porque no lleva dinero. Obviamente va a haber un problema, va a terminar estallando la bomba y va a haber un momento en que se va a terminar ese matrimonio porque alguien no está haciendo lo que tiene que hacer, el papel que le corresponde. En la iglesia es lo mismo, tenemos obligaciones y tenemos responsabilidades. Y hay derechos, y decía un filósofo que no hay responsabilidades sin derechos y derechos sin responsabilidades porque van de la mano. Entonces, para que yo pueda pedir derechos en un lugar, en una casa, tengo que tener responsabilidades. Para que yo pueda exigir derechos, tiene que haber responsabilidades. Si cumplo mis responsabilidades, puedo exigir mis derechos. Entonces, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, nosotros también hay necesidades en la iglesia de cubrir diferentes áreas que están ordenadas según el Espíritu Santo lleva a cada congregación a que se ordene, y entonces es necesario que nosotros tengamos derechos y responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a ver ahora Efesios capítulo 2 versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay buenas obras que están preparadas para andar en ellas. Obviamente también hay malas obras que son las que Dios no preparó para nosotros y que muchas veces nosotros somos necios, pero las buenas obras Él quiere que yo las ponga en práctica. ¿Crees tú que puedes hacer algo para ayudar al cuerpo a crecer? ¿Qué crees que puedas hacer para ayudar a crecer? Bueno,
yo te voy a decir una cosa, en realidad no es de que yo se me ocurra y vaya y empiece a servir o que lo haga por mi carne, sino que yo tengo que orarle al Señor Espíritu Santo para que Él me diga, que Él me muestre qué es lo que a mí me toca hacer en mi casa espiritual para que yo lo haga. Entonces, yo voy a estar sirviendo realmente al Señor Jesús, no es por emoción, no es porque yo aparezca en la foto, sino porque simplemente hay una necesidad, hay diferentes ministerios y Dios me tiene escogido para un ministerio y Él conoce los corazones. Él sabe cuando alguien quiere hacer la obra para que lo vean y cuando alguien quiere hacer la obra porque es agradecido y sabe que tiene obligaciones con el Señor. Amén. Entonces, vamos a ver ahora la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca, el día del Señor, el día en que el Señor va a venir por su pueblo y nos vamos a ir con él. Entonces, dice, mantengamos firme nuestra profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin estar dudando, sin ir como olas del mar, creyendo esto y creyendo lo otro, porque fiel es el que prometió. Y tenemos que considerarnos y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Tenemos que considerar cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a estimular unos a otros. Entonces, ¿será que a esa persona que me cae gorda, en vez de hacerle a un lado y darle la espalda en la iglesia, tengo que considerar cómo estimularla al amor? Es necesario, pero nosotros mejor hacemos nuestros grupitos, nuestra elite, y hemos muchas veces dañado y lastimado corazones de hermanos que están sensibles o que apenas están en transformación y que empiezan a ver malos testimonios en la iglesia y se enfría su corazón, pero no porque Dios le haya rechazado, sino porque vio el rechazo y la falta de aceptación de algunas personas que en vez de estimular las buenas obras y el amor, empezaron a rechazarle. Dice también el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay muchos que se les hace fácil dejarse de congregar. Hoy la congregación es web, es vía internet, pero no por eso faltamos, no nos damos el lujo. Aunque no me esté viendo el apóstol, yo no voy a faltar a la reunión porque yo no voy a la reunión o no veo la reunión por el apóstol. Yo veo la reunión porque tengo yo necesidad, porque yo tengo hambre y sed de la palabra de Dios y porque yo no volteo a la izquierda o a la derecha para ver quién es mejor o peor que yo, porque si yo me voy de la iglesia por la actitud de los hermanos, nunca llegué por Cristo. Entonces yo tengo que buscar a Cristo por quién es Él y por lo que ha hecho en mí, no por lo que yo vea y las reacciones que yo vea en otros hermanos, puesto que la iglesia está llena de no cristianos, de cristianos bebés, de cristianos en transformación y de cristianos maduros. Y no en todos. Entonces quiere decir que la mínima es donde voy a ver hermanos que den un buen testimonio y aún con eso, con errores, y en las demás voy a ver quizás una serie de malos testimonios de situaciones incorrectas, pero dice por ahí un dicho que la iglesia era perfecta hasta que yo llegué. Entonces nosotros siempre tenemos la costumbre de empezar, llegamos y nuestro primer amor, vemos todo bien hermoso y estamos hablando bien de la iglesia, pero nada más me hacen algo y empiezo a decir, sí, verdades quizás a veces de la iglesia, pero que yo no veía cuando estaba en mi primer amor. Ah, pero ahora como ya fui lastimado, ahora sí las veo, ahora sí me atrevo a hacerlo, a señalar, a criticar, a lastimar y no me estoy dando cuenta de que el que está mal soy yo, porque el que permanece en la iglesia y está guardando su boca y está orando para que Dios lo transforme, está bien. El que está mal soy yo porque yo empiezo a criticar lo que veo y empiezo a decir, ay, ¿por qué el apóstol esto? ¿Y por qué el hermano esto? ¿Y por qué ese hizo esto? Y ese pecó y lo dejaron. Y ese entró y ve cómo se viste. Y empiezo yo a ver todo mal. Pero el que está mal ya es mi corazón
porque no hay iglesia perfecta hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que necesitamos también participar en las reuniones y ser hijos de la casa y servir en la misma para madurar en nuestra fe. ¿Qué impacto tienen las reuniones? ¿Por qué la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre de faltar a la iglesia? ¿Por qué y cuándo nos reunimos? Bueno, son dos preguntas bien importantes. ¿Qué impacto tienen las reuniones en mi vida? ¿Y por qué y cuándo nos reunimos? Bueno, vamos a ver qué nos dice la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, y esto no como lo habíamos esperado, sino primeramente se dieron a sí mismos, y luego nosotros por la voluntad de Dios. Entonces dice el versículo 7, más así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado a vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Parte entonces, ¿para qué me sirven las reuniones? Para que yo pueda dar también de las bendiciones que se me ha dado, ofrendarle a Dios. Señor, dice que ya a mí también se me permita tener el privilegio de también ser parte de esa bendición, de los diezmos y de las ofrendas. Pero también, ¿qué impacto tienen las reuniones? Bueno, precisamente el que a mí me va a inspirar el ver a otros hermanos, su caminar, su forma de vivir, y es la manera en que nosotros podemos seguir caminando y creciendo en esta obra de gracia, dice, y que aprendamos, nosotros empezamos a darnos a nosotros mismos por la voluntad de Dios, y también entonces subrayar el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. O sea, es un privilegio y una bendición para mí el que yo pueda bendecir la iglesia y que haya bendición, como digamos en Peñadorel, que hay, se entregan despensas a la gente con falta de recursos, que hay ayuda, muchas ayudas de repente para las personas, y obviamente también el sostenimiento de aquellos que nos están ministrando la palabra. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver también el 11, el versículo 11 y el 12, dice, ahora pues acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Entonces, es dar, y no solamente ya estamos hablando de dinero, la ofrenda que le damos al Señor es tiempo, dinero y esfuerzo, es poder servir en la iglesia, es poder dar también de las bendiciones con el que el Señor nos ha multiplicado. Y entonces esos son los principios de ofrenda en la iglesia. Punto número 1, porque ya lo habíamos hablado, ya no podemos sobreabundar en lo que hablamos la vez en la serie de en la anterior, en donde hablamos de es válido en este tiempo la ofrenda y el diezmo. Ya no es ya sobreabundar si volvemos a explicar esa parte. Ahora ya entendimos que es una bendición. Ahora, ¿cómo la tenemos que dar? Bueno, pues tiene que ser primero debe ser generosa. Segundo, no me está pidiendo más allá de mis posibilidades. El Señor debe decir, según mis posibilidades. Y la tercera es de corazón. Si yo doy una ofrenda obligada, una ofrenda que me duele mi corazón, una ofrenda que no suelto porque estoy nada más viendo a ver qué se hace con mi ofrenda, no sirve y no va a ser de bendición para mi vida. La ofrenda es para bendecirme a mí. Yo puedo dar o dejar de dar y mi dinero no va a hacer diferencia en la iglesia, porque el Señor va a prosperar. Una iglesia bendecida la va a prosperar por sus medios, aunque yo no dé nada. Pero la bendición es para mí si yo doy. Entonces tiene que ser generosa según mis posibilidades y tiene que ser con un corazón puro y agradecido. Vamos a ver ahora la carta de Pablo
a Tito, capítulo 3, versículos 4 al 8. Dice la palabra: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Para los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, no por las obras, pero Él derramó para con nosotros abundantemente para que fuéramos hechos herederos de la esperanza. Pero entonces también dice Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Entonces, así como yo he recibido abundantemente, tengo que ser agradecido y dar abundantemente. Y después abunda Pablo y dice: Pablo, palabra fiel es esta, en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. O sea, con firmeza es como una orden, como algo establecido, algo que no se puede cambiar. Entonces yo tengo que ser agradecido, sí, y no se puede cambiar. Entonces yo soy lavado, soy salvado, soy renovado y soy justificado por su gracia con la esperanza de vida eterna. Para esto vamos a dar un tema específico realmente, porque sí es necesario explicar la salvación, el lavamiento, la renovación y la justificación. Entonces vamos a tener un tema especial para hablar de esto, porque son principios básicos también y a muy pocos hermanos les queda claro qué es cada una de estas cosas. Amén. Entonces, somos salvados, lavados, renovados y justificados con su gracia por la esperanza de vida eterna, motivados en la iglesia a hacer muchas cosas buenas, muchas obras correctas. Decisión. Entonces tú, hoy, ¿estás listo para esta nueva vida? ¿Qué va a ocurrir al bautizarte? ¿Cuál es el plan de Dios para ti después del bautismo? ¿Quieres hacer, ¿Qué quieres hacer para servir a Cristo hoy? Entonces, hoy entendiste qué es el bautismo, que tienes que ser una nueva criatura y entonces tiene que haber una transformación y que hay un propósito para tu vida, pero ese lo tienes que aprender tú, te lo va a revelar el Señor Espíritu Santo y entonces vas a saber. Pero ahora lo primero que tienes que hacer para servir a Cristo es querer, es ser agradecido. Y obviamente, bueno, pues para los que ya son bautizados, si no sabías estas cosas, hoy las sabes para que las empieces a practicar en tu vida. Ahora, como yo les decía, Romanos 19 dice que si aceptares, si reconoces o declarares, confiesas al Señor con tu boca y con tu corazón, en tu corazón lo recibes, eres salvo. ¿Contradice aceptar a Cristo en tu corazón al bautismo? Vamos a ver ahora Romanos 19. Romanos 10, 9 y 10, que es la escritura de la que estoy hablando. Dice la palabra de Dios, porque esta es una palabra de promesa. Perdón, esa no era. Me equivoqué. Romanos 10, 9. Perdón, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aquí él está hablando de que con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿se contradice esta escritura con todo lo que hemos leído al respecto del bautismo? No. Este es el primer paso. El confesar, y bueno, ya en el orden de los 5 pasos de conversión bíblica, en realidad es el cuarto paso de conversión bíblica, pero no le quita valor al bautismo. ¿Cómo me voy a bautizar si no he aceptado a Cristo? Yo no puedo aceptar morir y resucitar por alguien que yo no creo que murió y resucitó por mí. ¿Cómo me voy a bautizar si no he aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador? Aún Pablo, que fue el que escribió esta escritura de Romanos 10, 9 y 10, fue bautizado. Entonces vamos a hablar un poquito así rápidamente de algunas de las conversiones. No vamos a hablar de todas. En el libro de los Hechos podemos ver en el capítulo 2, versículo 36 al 47, los primeros bautismos en Jerusalén, el día del Pentecostés. Vamos a leer de el funcionario etíope en el capítulo 8.
de Hechos capítulo 8, versículo 24. Perdón, 26. Vamos a leer desde el 25. Dice: y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de la Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a este carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees, con todo tu corazón puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, y ambos descendieron al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces vemos que aquí el etíope necesariamente tuvo que haber pasado por los 5 pasos de conversión bíblica, puesto que él dice la palabra que es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Y por supuesto que él, en el tiempo en que este Felipe estuvo con el etíope, oyó, creyó, se arrepintió, confesó y fue bautizado. Y él fue el que tomó la decisión. No es algo que te tengan que obligar o que te tengan que estar insistiendo, te tengan que explicar una y otra vez. Él vio la necesidad, pero él ya había conocido los principios necesarios para que él fuera un verdadero hijo de Dios. Amén. Después vemos otro hecho importante en el capítulo 16, versículo 22 al 34. Dice la palabra de Dios: la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas, y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó dentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Aquí vemos que fue una familia completa la que fue bautizada, pero primeramente el carcelero de Filipos tuvo que pasar por todo el proceso, desde oír, porque estaba oyendo cómo estaban cantando ellos aún en el cepo, de creer. Cuando tembló, él supo que de dónde venía. Confesó y se arrepintió cuando él se arrodilló a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y bueno, fue bautizado, último paso. Le dijeron que confesara al Señor Jesús, y bueno, él se convirtió, él y su familia, y esa noche fue bautizado él y los suyos. Y bueno, si quieren seguir viendo historias de las primeras conversiones bíblicas, también está la conversión de Apolos en el capítulo 18, versículos 24 al 26, y también fue bautizado. Los creyentes de Éfeso en el capítulo 19 del 1 al 5, y también fueron bautizados. Y Pablo en el
viene su historia de su conversión bíblica 2 veces en el libro de los Hechos, y dice la escritura que cuando dice 2 veces algo, el Señor Espíritu Santo lo confirma. Por si alguien dudaba que un hombre que persiguió a cristianos y mató a cristianos se hubiera convertido. Y la conversión de Pablo la vemos en el capítulo 9 del versículo 1 al 22 y en el capítulo 22 del versículo 3 al 21. Y bueno, vemos 3 puntos según todas estas escrituras. Ojalá que puedas revisar las escrituras que te comenté. Vimos 2, pero según estas escrituras, ¿qué fue predicado? Bueno, obviamente el creer en el Señor Jesús, arrepentirse y confesar. Obviamente confesar el pecado, pero también confesar al Señor Jesús como Salvador. ¿Cómo respondieron los creyentes? Bueno, pues un corazón contrito, humillado, arrepentidos y bautizados. ¿Qué hicieron los creyentes después de bautizarse? Bueno, lo más importante es, vemos en el aspecto del carcelero de Filipos, dice que llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Primero hay un regocijo y segundo un cambio de actitud. Y ahora vamos a ver el último punto, una enseñanza falsa. Y hablábamos que algunos enseñan que no es necesario el bautismo. Ya vimos que sí es necesario, que de hecho es que dice, todos hemos sido bautizados, dijo Pablo, todos tenemos que ser bautizados, todos los hijos de Dios. Ahora vamos a hablar del otro aspecto, de cuando les hablé del bautismo por aspersión, el bautismo infantil. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2:12. Dice la palabra de Dios, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado por el poder, en la fe de la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonando todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Dice aquí que el acta de decretos que había en contra de nosotros fue quitado. ¿Por qué? Por arrepentimiento, por habernos arrepentido de nuestro pecado y haber entendido lo que hizo el Señor Jesús. Ahora la pregunta es, ¿los bebés pecan? Muchos podrán decirme no, y eso es también una creencia errónea. Los bebés también sí pecan. Desde bebés, desde que nacemos hay egoísmo, tienen hasta una psicología en la que entienden que si quieren requieren la atención de su mamá, o lloran, o hacen alguna cosa para que la mamá vaya corriendo y los atienda. Y vemos que sí hay pecado. La diferencia es que hasta que haya un entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo, se achacará el pecado. Pero pecado desde que nacemos existe, ahí está. Entonces, pero el punto es que precisamente para que me sea achacado pecado tengo que conocer el bien y el mal. Tengo que entender de qué se trata, qué es pecado, que estoy haciendo lo malo, y cómo se va a arrepentir alguien que no entiende su pecado, y cómo se va a arrepentir alguien que no sabe que peca, y cómo se va a arrepentir alguien que pues obviamente no tiene ni siquiera el entendimiento. Entonces, un infante no puede tampoco tener una fe personal, porque precisamente el bautismo es por la fe personal que tenemos. Dice aquí que el bautismo es en el cual también habéis resucitado por él, con él por la fe en la acción del poder de Dios. Tenemos fe en la acción del poder de Dios, en que somos sepultados y resucitados a una vida nueva. Esa fe no la puede tener un bebé. Entonces su bautismo no es válido. Algunos hablan del pecado original, o sea, que el bebé nace con el pecado de Adán. No están naciendo con el pecado de Adán, están naciendo con el deseo de pecar que nos heredó Adán. Y vamos a ver entonces una escritura que está en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice la palabra de Dios. El alma que peque esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, la maldad del impío será sobre él. Entonces, lo que nosotros hacemos es cadenas generacionales de consecuencias de pecado.
pero no heredamos el pecado de nuestros hijos, ni Dios nos juzga por el pecado de nuestros padres, sino que cargamos con las consecuencias del pecado. A esto muchos dicen también que como de repente nos va mal en este mundo, dicen, es que aquí pagamos todo lo que hacemos, todo lo malo. ¿Qué crees? No. Aquí pagamos las consecuencias porque cada que nosotros pecamos afectamos a terceros. Cuando David pecó con Betsabé, obviamente hizo pecar a Betsabé, hizo pecar a los soldados con las que mandó llamar y todos los sirvientes que vieron que llegó Betsabé porque fueron cómplices de ese pecado. Y cuando quiso mentirle a Urias y lo emborrachó, él trataba de que él hiciera algo también que era incorrecto y que Urias le puso en la cara la reprensión del Señor, puesto que le dijo, el ejército está en el campo y yo voy a pasar a dormir con mi mujer, cuando la ley antigua decía que un soldado para ir a la guerra tenía que abstenerse sexualmente para poder ganar la guerra. Entonces, Urias le mostró que tres ocasiones le mostró a David que estaba haciendo lo incorrecto siendo el rey y él no lo entendió. Pero después mandó matar a Urias, le dio la orden al general que lo pusieran hasta la parte más cruenta de la guerra para que él muriera ahí. Entonces fue un asesino, el asesino intelectual. Hubo cómplices. Entonces obviamente que lo que pagó en la tierra David fue la consecuencia de los pecados. Aquí pagamos las consecuencias de los pecados que nosotros hacemos, y cuando nosotros morimos, sí morimos sin Cristo, porque en Cristo ya fuimos perdonados y vamos a juicio de vida eterna. O sea, el Señor va a ver según lo que nosotros caminamos en la tierra como hijos de Dios, es donde nos va a poner en el cielo, porque también hay una sociedad en el cielo y obviamente va a haber autoridades y va a haber gente que va a estar solamente como parte de una ciudadanía en el cielo, y entonces va a haber igual todo esto que vemos en la tierra en esa parte, pero los que mueran sin Cristo van a cargar con todos los pecados, aunque haya sido cristiano. Por eso dice la escritura que el peor lugar del infierno es para el cristiano, porque aunque haya sido cristiano y hayas ido a la iglesia y hayas cumplido con todo lo que se pedía religiosamente, porque Dios no te pide una vida religiosa, y si Dios vio que tu corazón no era acepto a Él y vas al infierno, ahí vas a pagar tu pecado, y aquí solamente pagaste consecuencias de pecado y consecuencias que desgraciadamente le dejamos a nuestros hijos. Eso es lo que se llama consecuencias generacionales, pero no está juzgando el Señor en nuestros hijos el pecado, sino que nuestros propios actos hacen que se queden consecuencias, pero ni los padres pagarán por los pecados de los hijos, ni los hijos por los de los padres. Lo dice Ezequiel 18:20. Entonces, el pecado original en mí no asemella, ni siquiera el de mi padre. Me puede juzgar el Señor por el pecado de mi padre, menos por el de Adán. Amén. Entonces es una tradición del hombre. Si un bebé muere es salvo porque no sabe la diferencia del bien y el mal, no entiende lo que es el pecado y no sabe lo que es la fe. Entonces automáticamente él es salvo. Y bueno, dentro de la iglesia tradicional inventaron que existía un lugar que se llama el limbo, que es a donde iban los bebés no bautizados. Obviamente esto fue una invención por intereses económicos, porque en la iglesia católica, cuando un niño muere y se va al limbo, pues te piden que hagas misas para orar por él y sacarlo del limbo y que se vaya al cielo. Y entonces la gente se pone a hacer misas y misas y misas para poder sacar de ese lugar al bebé. Y lo mismo fue el purgatorio. El purgatorio no existe en la Biblia, pero fue inventado también por intereses económicos, donde es que para sacarlo del purgatorio hay que hacer misas, y entonces tú pagas tus misas que en ocasiones te salen en 3,000, 4,000, 5,000 pesos, pero que no van a hacer nada, porque una persona que muere sin Cristo ya no hay más que hacer por él, no está en Cristo, y el que muere en Cristo ya es salvo y no necesita hacerle misas para que llegue al cielo. Y lo mismo un bebé, automáticamente en cuanto muere es salvo y no se le va a sacar de ningún lado que no existe. La Iglesia Católica en sus cánones ya desapareció el limbo. Esto lo hizo Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II.
el limbo, decían, era donde iban los niños sin morir, sin bautizarse. En primer lugar, no pueden desaparecer algo que no ha existido. Y en segundo lugar, no existiendo el limbo, no existe ninguna razón para que se siga practicando el bautismo infantil. Entonces aquí hay una necesidad de que seamos adultos para poder ser, tener una fe, confesar al Señor Jesús y bautizarse y ser salvo. Ahora, punto bien importante, ya hablamos de los 5 pasos de conversión bíblica. ¿Qué pasa si una persona no terminó el ciclo de los 5 pasos de conversión bíblica y muere? Si es alguien sincero con Dios, el Señor Jesús es el que tiene la última palabra, puesto que Él es el que sabe todo y el que pagó por nosotros. Y vemos el ejemplo con uno de los ladrones que estaban en la cruz del Señor. Ese ladrón, en ese momento, en esa cruz, él no fue bautizado en agua. No terminó su conversión bíblica. Si fuera religiosamente necesario hacer paso por paso, pero nosotros no estamos en una religión, es una forma de vivir diferente. Y el hombre que estaba al lado del Señor Jesús en la cruz mostró que los otros 4 pasos de conversión bíblica los había cumplido. Él ya había oído del Señor Jesús y sus enseñanzas. Por algo ya tenía una fe, ya creía. Entonces, él ya estaba arrepentido, puesto que si no, no hubiera dicho las palabras que dijo el Señor. Y todavía le dijo al otro, dice, tú y yo estamos aquí por algo que hicimos, pero este hombre es justo y no ha hecho nada malo. Y le dijo, volteó al Señor Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ahí estaba diciéndole, Señor, perdóname, porque soy un pecador, en realidad. Y el Señor Jesús le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces él cumplió también el 4 paso de conversión bíblica, que es confesar al Señor Jesús. Él estaba confesándole como a su Dios, por eso dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, porque él estaba confesando en ese momento al Señor Jesús como Dios. Y no fue bautizado en agua. Esto no quiere decir que no sea parte de la conversión bíblica. Esto quiere decir que el Señor Jesús, en una persona que creyó y confesó sinceramente al Señor Jesús, o que ama al Señor Jesús, aunque no haya conocido mucho de él, que puede ser salvo por la decisión del Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos también la obligación con los enfermos terminales de ir y orar por ellos. Yo no puedo garantizar su salvación, porque muchos lo hacen por el temor de irse al infierno, pero no por amor a Cristo. Entonces yo voy y les invito a hacer su oración de fe, ellos la hacen y si son sinceros, son salvos, si no, no. Yo no puedo garantizarles que son salvos. Yo les tengo que decir que si fueron sinceros en su oración, son salvos porque el Señor escuchó esa oración. Entonces, esas personas por las que oramos en una situación terminal, obviamente no fueron bautizados, pero son salvos porque el Señor Jesús está viendo su corazón. Y yo estoy seguro que esas personas que en ese momento estuvieron dispuestos, también hubieran estar dispuestos aún a ir hasta el bautismo. Y eso lo ve el Señor Jesús. Y entonces no es un requerimiento religioso, sino es una conversión necesaria, porque nosotros necesitamos seguir el ejemplo del Señor Jesús y entender cada parte de lo que se nos está pidiendo para realmente ser verdaderos hijos de Dios. Bueno, hasta aquí terminamos el tema. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a agradecer. Señor Jesús, gracias. Gracias por la enseñanza, por su amor, por la guía de mi Señor Espíritu Santo. Le damos toda la gloria y la honra. Pongo en el hueco de su mano a las personas que ven estos videos. Padre bendito, que sea de bendición para ellos y para muchos otros. Y algo que sí, Señor, si nosotros callamos, las piedras hablarán. Así que muchos nos querrán callar. Pero se opone a mí, no se opone a mí, sino a usted, mi Señor Jesucristo. Así que yo seguiré hablando mientras usted me dé vida, porque no puedo parar de decir las obras que usted ha hecho en mi vida y lo que usted me ha enseñado. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias. Vamos a continuar con estos temas. Te pido una vez más que si ha sido de bendición para tu vida, me regales un like, que puedas compartirlo para que otros también puedan tener la bendición que has recibido y que me regales un comentario en la caja de comentarios. Yo sé que hay mucho que se puede decir y mucho edificante que se puede hablar. Ahí está la caja de comentarios. Sé que también pueden haber comentarios que no sean. Yo espero que no, porque
Yo creo que el Señor Espíritu Santo hizo este canal para que sea un canal no de conflicto ni de discusión, sino de edificación y de buenas noticias. Por eso es el comentario positivo. Entonces, pues yo te voy a agradecer mucho que también pongas un comentario positivo, edificante en la caja de comentarios. Pues por ahí es todo. Que estés bien. Bye.